Buenos días, soy Laura Palomar Catena, enfermera especialista en enfermería del trabajo. Actualmente estoy trabajando en el servicio de prevención de una dirección asistencial de gerencia de atención primaria del Servicio Madrileño de Salud. Y en esta perla científica vengo a hablaros de un problema bastante común entre la población, surgido a raíz del avance tecnológico que hemos vivido en estos últimos años y aumentado con motivo de la pandemia por COVID que dio lugar a la creación del teletrabajo. El título en sí es el de riesgos relacionados con la ergonomía, pantalla y visualización de datos, recomendaciones. Empezaré hablando del concepto de pantalla y visualización de datos. Según la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, se entiende como pantalla de visualización cualquier pantalla capaz de representar textos, números o gráficos independientemente del método de presentación utilizado. Generalmente está conectada a un ordenador y unida a un teclado, aunque también pueden incluirse en esta definición otros dispositivos de adquisición de datos, como por ejemplo los móviles o las tablets. El uso continuado de estos dispositivos conllevará a unos efectos negativos en la salud, los cuales pueden ser, por un lado, la fatiga física, que puede estar surgido por agotamiento o cansancio o por las posturas forzadas e incorrectas. Por otro lado, la fatiga visual, a raíz de permanecer largos periodos de tiempo fijando la vista a esa misma pantalla y que puede verse aumentado por las condiciones ambientales inadecuadas o las pausas inapropiadas, así como, por ejemplo, también los defectos en la refracción existentes. Y por otro lado también la fatiga mental, a raíz de una excesiva presión mental debida a los requerimientos que conlleva el uso de estas pantallas de visualización o las tareas de alta concentración. He de reseñar también una nueva pandemia en la era del smartphone, que es conocido como el síndrome del test neck o también postura del cuello de tortuga. En su definición constituye una pérdida de la curvatura natural de la columna cervical secundaria a la postura inclinada hacia adelante que adopta la cabeza con respecto a los hombros de forma crónica. Fisiológicamente, la columna cervical soporta el peso de la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que en función del grado de flexión que tenga la cabeza, la columna cervical soportará más peso. Si, por ejemplo, partimos desde los 0 grados, la columna cervical soporta unos 5 kilos. Si este grado de flexión aumenta, es decir, llegamos a unos 30 grados, puede soportar unos 18 kilos. Y si ese grado de flexión aumenta aún más, pues por ejemplo unos 60 grados, pues puede llegar a unos 27 kilos. La prevalencia de este síndrome es de casi del 87%. Y mayoritariamente en población infantil y adolescente, y en su mayoría mujeres. ¿Cómo se puede manifestar? Pues como un dolor a nivel del cuello asociado a tensión, un dolor de cabeza, unos estados también de ansiedad e irritabilidad y unas manifestaciones oculares como puede ser el ojo seco, la miopía o la fatiga visual. Para ello, ¿qué recomendaciones y con el fin de evitar estos efectos negativos en la salud? Pues bueno, hay una serie de recomendaciones. Por un lado, haciendo referencia a una posición en la que tengas delante un ordenador y el teclado, pues la postura corporal debe estar lo más ergonómica posible. El tronco en posición vertical, sin giros, los muslos en posición horizontal, una postura de sentado correcta, las piernas verticales o ligeramente flexionadas, los pies descansando en el suelo y si no es así, hacer uso de un reposapiés. Los brazos y antebrazos verticales y horizontales respectivamente, formándolo un ángulo recto desde el codo. Y los antebrazos y manos alineados en el mismo eje y relajados, sin forzarlos. Por otro lado, con respecto a los dispositivos, la pantalla del ordenador debe tener una distancia superior a 40 centímetros, no debe estar muy pegado a la vista. La línea de visión debe ser paralela en plano horizontal o ligeramente inclinada hacia abajo en torno a unos 10 o unos 20 grados. Se recomienda también que la pantalla esté limpia, que el fondo sea claro y unos caracteres oscuros, constituyendo en sí una polaridad positiva.
Es importante también que la luminosidad y el contraste estén regulados, así como el fondo y la inclinación de la pantalla en el caso de los ordenadores portátiles. Con respecto al teclado, a excepción de esos ordenadores portátiles, se recomienda que sea independiente con respecto a la pantalla. Y delante de ese teclado deberá haber un espacio libre para apoyar así las muñecas. El ratón, más o menos como el teclado, lo más próximo a este, habilitando también un espacio para utilizarlo sin forzar el brazo, la mano o los dedos. Y con respecto al uso de la almohadilla, está recomendado, aunque no es necesario. Por otro lado, metiéndome ya en el espacio, en el área de trabajo, la mesa debe permitir colocar también la pantalla y el teclado de forma adecuada, el ratón y la documentación que se vaya a utilizar. Bajo la mesa también deberá de haber un espacio que pueda permitir esa movilidad de las piernas. En este mismo pues debe de ser entre unos 60 centímetros de ancho y unos 65-70 de profundidad. Con respecto a la silla, regulable, en función de la altura de la persona, para que así conseguir el apoyo de los codos sobre la mesa. En el caso en el que la silla contenga reposabrazos, ajustarlo también. Y con respecto a la altura del respaldo, habrá que regularlo para que así se adapte la curvatura de la columna a nivel lumbar. Con respecto al uso de los reposapiés, pues como ya he comentado, si no se llega al suelo, hacer uso. Con respecto a las condiciones ambientales, en función al área de trabajo donde llevemos a cabo la actividad con el ordenador, pues debe de ser la colocación perpendicular a las ventanas, ni de frente ni en contra de ellas, para así disminuir el contraste y el deslumbramiento. Aún así, la mayoría de las pantallas de visualización de datos proporciona un mayor rango de regularización de contraste y tratamiento antirreflejo, permitiendo ese nivel de iluminación mínimo recomendable para la lectura, escritura y otras tareas de alta concentración. Con respecto al ruido, pues cualquier trabajo requerirá un ruido lo más bajo posible, sin exceder los 55 decibelios en el caso en el que las tareas requieran de alta concentración. Habrá que además también acondicionar la sala y con respecto al uso de equipos o accesorios como por ejemplo las fotocopiadoras e impresoras, pues deberán de estar situadas lo más alejadas posibles. Con respecto a las condiciones ambientales, pues bueno, partiendo de la temperatura la temperatura debe ser operativa de confort, que se mantenga dentro de unos siguientes rangos, en cuanto a invierno de 20 a 24 y de verano 23 a 26, nunca sobrepasando el rango de los 17 a 27 grados. Con respecto a las radiaciones, actualmente con la nueva tecnología las radiaciones tanto ionizante, óptica y electromagnética son cada vez menores y se encuentra por debajo de los límites establecidos de la OMS. Por otro lado, la humedad es adecuada en cierto grado de humedad, entre 45 y 65 grados. No habrá que abusar, por tanto, ni de la calefacción ni del aire acondicionado. También es aconsejable ventilar a diario la sala donde se encuentra ese ordenador, esa sala de trabajo. Y con respecto a las cargas electrostáticas, para reducir su acumulación se recomienda evitar el uso de prendas de fibras sintéticas y el calzado con suela de goma, caucho o material sintético similar que no sea conductor. Relacionando también estos dos últimos conceptos de humedad y carga electrostáticas, reseña de decir que un nivel de humedad relativa por encima del 50% y sí que sobrepase ese 65% ayuda a reducir esas cargas electrostáticas. Por otro lado, y para finalizar, hablaré de otras recomendaciones, que estas son básicas, como por ejemplo la de evitar las posturas estáticas prolongadas, fomentar un cambio de postura en la realización de ejercicios así musculares, complementarios en cara, cuello, tronco, brazos, manos y piernas, y la realización, importantísimo, de pausas breves de 10 minutos por cada hora y media de trabajo. Esta es la bibliografía utilizada y los créditos, en agradecimiento a las imágenes utilizadas, y agradezco también por último vuestra atención.